Exacto. Ahora vamos a analizar cómo Huawei optimiza el costo del almacenamiento a gran escala mediante una estrategia muy inteligente, mover automáticamente los datos según su nivel de uso. El mensaje principal de esta lámina es que Ocha Store Pacific permite clasificar automáticamente la información, moverla entre diferentes niveles de almacenamiento y reducir el costo total de propiedad hasta en un 70%. La idea clave es sencilla, no todos los datos necesitan estar almacenados en la tecnología más costosa. Para entender este concepto, primero debemos conocer los diferentes tipos de datos que existen dentro de una organización. La lámina los clasifica en tres categorías principales. En primer lugar, tenemos los datos calientes o hot data. Son aquellos que se utilizan constantemente y requieren acceso inmediato. Un ejemplo sería una base de datos activa que soporta aplicaciones de producción. En segundo lugar, encontramos los datos templados o warm data. Son datos que siguen siendo importantes si se consultan con cierta frecuencia, aunque no de forma continua. Por ejemplo, información utilizada para análisis o reportes diarios. Finalmente, tenemos los datos fríos o cold data. Son datos que rara vez se consultan como archivos históricos, respaldos antiguos o información que debe conservarse por razones regulatorias. La idea clave es que los datos deben clasificarse según la frecuencia con la que se utilizan. Ahora bien, ¿cuál es el problema de muchas infraestructuras tradicionales? En numerosos entornos, toda la información se almacena en plataformas de alto rendimiento, independientemente de si se utiliza constantemente o no. El resultado es un costo elevado y un uso poco eficiente de los recursos. Imaginen almacenar archivos históricos o información archivada en costosos discos SS diseñados para cargas críticas de producción. La idea clave es que utilizar almacenamiento de alto rendimiento para datos que casi nunca se consultan representa un desperdicio de recursos. Para resolver este problema, Huawei incorpora capacidades de data tiering automático. ¿Qué significa esto? Que Ocean Store Pacific puede mover los datos de forma inteligente entre distintos niveles de almacenamiento según su uso. Los datos calientes pueden permanecer en medios de alto rendimiento como SSD. Los datos templados pueden almacenarse en discos HD de menor costo. Y los datos fríos pueden trasladarse a plataformas de almacenamiento aún más económicas, como servicios cloud o medios de archivo especializados. La idea clave es que cada dato debe almacenarse en el lugar más adecuado para su valor y frecuencia de acceso. Uno de los aspectos más importantes de esta tecnología es el flujo dinámico de datos. La lámina muestra que la información puede moverse libremente entre diferentes niveles de almacenamiento. Por ejemplo, un dato puede comenzar en SSD, migrar posteriormente a HDDI, con el tiempo, trasladarse a almacenamiento cloud o sistemas de archivo de largo plazo. Lo importante es que estos movimientos pueden realizarse automáticamente según las políticas definidas. La idea clave es que el almacenamiento se adapta continuamente al ciclo de vida de la información. La solución también incorpora capacidades para trabajar en múltiples centros de datos. Esto significa que los datos pueden moverse dentro del mismo clúster, entre distintos clústeres o incluso hacia plataformas cloud externas. La verbalización no queda limitada a una única ubicación física. La idea clave es que el tiering puede aplicarse a escala global. Otro aspecto interesante es la integración con diferentes soluciones del ecosistema Huawei y entornos cloud. La lámina menciona plataformas como Ocean Store Dorado, Ocean Protect y servicios cloud como AWS o Huawei Cloud. Esto permite que la movilidad de datos abarque múltiples tecnologías dentro de una misma estrategia de gestión. La idea clave es que la movilidad de datos es completa y no se limita a un único sistema. Además, antes de mover la información, Ocean Store Pacific puede aplicar compresión de datos. Esto significa que el sistema traduce el tamaño de la información antes de transferirla a otro nivel de almacenamiento. Como resultado, se consume menos ancho de banda y se requiere menos capacidad para almacenar la información. La idea clave es que la optimización comienza incluso antes del movimiento de datos. La lámina indica ratios de compresión de hasta 2:1. En términos simples, esto significa que el volumen de datos puede reducirse aproximadamente a la mitad antes de almacenarse o transferirse. Además, Huawei destaca que este nivel de eficiencia puede superar significativamente los resultados habituales de la industria. La idea clave es que una compresión eficiente contribuye directamente a reducir costos. Veamos ahora el resultado más importante de la lámina. Huawei indica que la combinación de clasificación inteligente, movilidad automática y compresión puede reducir el costo total de propiedad en hasta un 70%. ¿De dónde proviene este ahorro? Principalmente de utilizar menos almacenamiento de alto costo, aprovechar más almacenamiento económico y reservar los recursos premium únicamente para la información que realmente los necesita. La idea clave es que la optimización se logra utilizando la tecnología adecuada para cada tipo de dato. Veamos un ejemplo práctico. Supongamos que una empresa almacena 1 petabyte de información.
Sin una estrategia de tiering, toda esa información podría permanecer en discos SS de alto rendimiento, generando costos muy elevados. Con Ocean Store Pacific, solo una pequeña parte de los datos más activos permanece en SSD. Otra parte se almacena en discos HD de menor costo y el resto se mueve hacia el almacenamiento de archivo cloud. El resultado es una reducción significativa de los costos sin afectar la disponibilidad de la información. La idea clave es que no todos los datos requieren el mismo nivel de rendimiento. Esta estrategia elimina varios problemas tradicionales. Reduce el sobreaprovisionamiento, evita el uso ineficiente de recursos y disminuye los costos excesivos asociados al almacenamiento de información poco utilizada. La idea clave es colocar cada dato en el lugar correcto. También es importante relacionar esta lámina con las anteriores. Ya vimos cómo Huawei optimiza el TCO mediante hardware de alta densidad y tecnologías como Architecture Coin. Ahora observamos un tercer componente fundamental, la optimización del uso de los datos a lo largo de su ciclo de vida. La idea clave es que el ahorro de costos proviene de una estrategia integral. Pensando en el examen, recuerden algunas asociaciones rápidas. Cuando aparezcan los términos hot data, warm data y cold data, deben pensar inmediatamente en data tiering. Cuando vean referencias a reducción de TCO del 70%, deben asociarlas con optimización de costos mediante movimiento inteligente de datos. Y cuando aparezca el concepto data flow, deben relacionarlo con la movilidad automática entre diferentes niveles de almacenamiento. Un error frecuente es pensar que los datos permanecen siempre en la misma ubicación. Otro error es ignorar la importancia de la clasificación según el uso. Lo correcto es entender que los datos cambian de nivel a medida que cambia su valor operativo. Algunas preguntas típicas de examen son: ¿qué es data tiering? Es el movimiento automático de datos entre diferentes niveles de almacenamiento. ¿Cuáles son los tres tipos principales de datos? Hot, warm y cold. ¿Cuál es el principal beneficio? La reducción del costo total de propiedad. ¿Hasta cuánto puede reducirse el TCO? Hasta un 70%. Como resumen mental rápido, recuerden 3 acciones: clasificar, mover, optimizar. Para finalizar, esta lámina nos muestra cómo Huawei reduce el costo total del almacenamiento mediante la clasificación inteligente de los datos, su movimiento automático entre diferentes niveles y la aplicación de técnicas de compresión y optimización. Gracias a ello, las organizaciones pueden almacenar grandes volúmenes de información de forma mucho más eficiente y económica. Y para el examen, recuerden que cuando aparezcan los conceptos hot data, warm data y cold data estarán frente a las capacidades de data tiering de Ocean Store Pacific. Porque al final, no todos los datos tienen el mismo valor operativo y, por lo tanto, tampoco deberían tener el mismo costo de almacenamiento.